A nombre de Sodesa Consultores, les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos referente a la declaración anual año 2024, tema que se gesta un tanto particular en virtud de que la autoridad ha venido incrementando sus herramientas para efectos de fiscalización. Recuerdo hace años donde la autoridad, pues escasamente con la documentación que contaba, pues trataba de tener un control acerca de los contribuyentes. Hoy por hoy, y me refiero al año 2024, me queda claro que la autoridad tiene las herramientas a su alcance para poder identificar, para poder controlar, para poder visualizar a los contribuyentes, a los administrados, básicamente en el tema de la recaudación. Para empezar esta plática, me gustaría, por favor, que me apoyen como lo hacemos en cada miércoles, si es que se llega a escuchar y se llega a ver bien la imagen y a escuchar bien el audio. Si me pueden apoyar, se los agradecería muchísimo. Ya sea si quieren utilizar o hacer el uso de la voz y o por el chat. Dice Reyes, buen día, todo bien. Ada Sonia, un fuerte abrazo, mi quísima Ada Sonia. Buenos días, todo bien, perfecto, excelente. Pues bueno, Lisbeth Hernández, bien, gracias. Muchísimas gracias, Liz. Agradezco aquí el comentario. Pues bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a estar platicando el día de hoy es básicamente el tema de la declaración anual de las personas físicas. En múltiples ocasiones llegamos a tener ingresos de diversas naturalezas. Sin embargo, omitimos un detalle, y ese detalle es tenerles que informar a la propia autoridad, y en este caso al Servicio de Administración Tributaria, a esta autoridad recaudadora, de lo que recibimos por los conceptos de ingresos. Y aquí un tema importante en cuanto a esta mecánica de ingresos, ya que ingresos se puede percibir de diferentes, puede tener diferentes concepciones. Derivado de ello, el punto es que muchos no estamos familiarizados con toda esta información y nos lleva a tener imprecisiones en el tiempo. Y el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tomando en cuenta que pues, el orden jurídico es el que regula las acciones de los gobernados, y bajo este orden de ideas, pues la Ley del Impuesto sobre la Renta regula el pago del impuesto que debe de realizar el contribuyente, el administrado, el gobernado hacia la autoridad correspondiente. En este caso, el SAT como autoridad supraordenadora, pues es la que se encarga de visualizar, es la que se encarga de fiscalizar realmente que el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones. Y este artículo 90 establece que todas las personas físicas que residan en territorio mexicano y que obtengan ingresos, ya sea en efectivo, en bienes, en crédito o de cualquier otra naturaleza, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta correspondiente. Iremos platicando algunos casos que en Sodesa vamos visualizando que se llegan a presentar precisamente en este tema de información de requerimientos que por parte de la autoridad le llegan a los contribuyentes, tomando en cuenta que la propia persona física establece, indica que pues no, realmente no tuvo ingresos, es más, incluso no tiene un registro federal de contribuyentes. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el análisis de la información, efectivamente no tiene un registro, sin embargo sí tiene depósitos, sí tiene ingresos que han entrado a su cuenta bancaria, y es ahí donde la propia autoridad hace la correlación y detona a través de su sistema quienes han obtenido este tipo de ingresos. Básicamente, como no hay una definición de qué es un ingreso como tal, porque puede quedar al arbitrio, puede quedar a la interpretación del gobernado, en una de las tesis que se han emitido por parte de los tribunales, se dice que ingreso es todo aquello que modifica nuestro patrimonio positivamente. Es decir,
Vamos a pensar que en dado caso solicito un préstamo, voy al banco y solicito un préstamo. Y el banco, bajo ese orden de ideas, deposita en mi cuenta bancaria. La autoridad puede tildar y acuñar ese concepto como si fuera un ingreso. Sin embargo, es establecerle a la propia autoridad que no hay un ingreso, ya que no hay una modificación patrimonial de forma positiva, puesto que ese mismo dinero que entró a mi cuenta bancaria y que hoy forma parte de mi patrimonio, también es que existe una obligación de mi parte hacia la institución financiera de pagar el mismo recurso. Entonces, no estoy teniendo un beneficio en absoluto. A diferencia, y vamos a ponerlo de esta forma, voy a utilizar algunos términos de la jerga que se vienen utilizando normalmente. Jurídicamente no son sus conceptos, pero yo escucho mucho este concepto de vamos a heredar en vida. Ese concepto, pues, jurídicamente no existe, se le llama donación. Vamos a pensar que recibes una donación de un tercero, que no es tu familiar, no tienes que ver nada con él. Sin embargo, como los últimos años de su vida te dedicaste a cuidarla, a que tuviese una calidad de vida adecuada, decide que su patrimonio te lo va a dejar. Y antes de morir, te da un donativo, te hace la transmisión de la propiedad de sus bienes. Bueno, ahí hay un ingreso, es decir, el ingreso no se va a marcar única y exclusivamente con recursos monetarios, con dinero, sino que también puede ser a través de bienes. Ahí hay un ingreso. Un ingreso porque sí, efectivamente, está modificando tu patrimonio de forma positiva y lo más importante, que no le debes nada a nadie. Permíteme utilizar esta expresión, recibiste un regalo, jurídicamente es un donativo y no le debes nada a nadie. Bueno, la autoridad dice, por esa transmisión de la propiedad hay un ingreso y me tienes que pagar impuestos. El tema es que toda esta información que obra en poder del SAT a través de su mecánica de recaudación, que también viene regulado en la ley del impuesto sobre la renta, pues muchos somos desconocedores de dicha información. Sin embargo, hay un principio básico y un principio letal para el gobernado que te dice que el desconocimiento de la norma no te excluye de su cumplimiento. Entonces, en este caso, no porque no conozcamos la norma, me exime del pago de los impuestos. Y todo esto tiene una razón de ser que iremos platicando en el transcurso de la plática. ¿Qué tipos de ingresos llegan a tener las personas físicas? Pues normalmente por salarios, por actividad empresarial, actividad profesional, que es lo que conocemos como honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, donativos. Y cuando llega a haber un depósito en una persona y la persona no está dada de alta ni por salarios, ni por actividad empresarial, servicios profesionales, por ninguno de estos rubros, entonces la autoridad los califica, los canaliza como los demás ingresos. Caso concreto, estas famosas cadenas donde entonces a través de grupos que venden líneas de productos, a través de catálogo, de estas herramientas que se ponen para las personas, pues bueno, hacen un grupo y hacen una pirámide. Y el tema es que, bueno, hay una persona que está en la pirámide, está en la cúspide, y la pirámide consiste en que las personas de abajo le van depositando el recurso a la persona que está como líder. Entonces, la persona que está como líder empieza a recibir recursos derivado de la venta del producto. Ahí hay un tema importante porque sí tenemos ahí varios casos en SODESA
donde la persona física no estaba dada de alta a través del SAT en ningún régimen. Y bajo ese orden de ideas, entonces, la autoridad, recordemos que existen instituciones vinculadas al SAT que le tienen que informar mes con mes. Y una de estas instituciones es el sistema financiero, los bancos. Los bancos le informan a la autoridad los recursos que obtienen las personas físicas, las personas morales. Es decir, el SAT tiene toda la información. Si pensamos, si creemos, si consideramos que la autoridad no tiene información de nosotros, el día que te toque ir con la autoridad, a mí bueno, nos dedicamos a estos temas. Hemos llegado con nuestros clientes donde la propia autoridad les tipifica que actualizan una hipótesis de la ley y por ello van a ser sujetos de revisión. Y cuando tenemos la primera entrevista, pues bueno, al fin del día el contribuyente, el cliente, se empieza a poner nervioso. Porque entonces lo que hace la autoridad es un efecto de intimidar al contribuyente y empieza estableciéndole, usted tiene tantos bienes, y así es literal, tiene tantos autos, porque acuérdense que las distribuidoras de autos le informan a la autoridad, tiene tantas propiedades, porque hay que recordar que los notarios le informan a la autoridad, esto es obligatorio, no es opcional, es obligatorio. Y adicionalmente en sus cuentas bancarias tiene tanto dinero. Bajo ese orden de ideas se sorprende el contribuyente y el punto es establecer un tema de terror fiscal a través de un tema de gestión de una facultad no establecida hacia la propia autoridad. Incluso estas acciones que viene haciendo la propia autoridad son o sobrepasan o tienen un exceso. Les platico, en mi caso, bajo todo este análisis que hemos hecho, precisamente ahorita estoy elaborando mi tesis doctoral que va precisamente sobre estos actos que realiza la propia autoridad y exceden precisamente a sus facultades, establecen un temor fundado hacia el propio contribuyente y derivado de ello detona sus emociones y detonando sus emociones, entonces les detona dentro de lo principal es el miedo y el punto es la recaudación por parte de la propia autoridad. Por eso hacemos este tipo de pláticas, este tipo de comentarios, porque al fin del día la autoridad no puede excederse de sus facultades. Sí lo hace, no puede excederse, pero cuando ve la autoridad que el contribuyente va acompañado con alguien que conoce de estos temas, pues se modera en sus acciones. Entonces, comentaba que este tipo de ingresos son los que obtiene una persona física. En este caso nos vamos a centrar en el tema de los sueldos y salarios. Digo, de aquí en adelante veremos cada uno de los temas, incluso el día de mañana tendremos nuestro curso, el curso ya es con costo, que es taller personas físicas, donde veremos exactamente todos los conceptos que ustedes ven en este momento, los veremos en un caso práctico, qué puede hacer el contribuyente, qué no puede hacer el contribuyente, en dado caso que hay una revisión por parte de la autoridad, hasta dónde puede llegar la autoridad, porque incluso, y esta es una verdad, tengo un contribuyente, un cliente que llegó hace como un par de meses, donde me tocó llevar un juicio con él, el cliente no le dio el debido seguimiento, no se le dio el debido proceso, el impulso procesal al juicio, y recientemente le llegó una notificación donde le dice la autoridad que le debe tantos millones de pesos. De inmediato el cliente me busca, la realidad es que yo ya no me acordaba de ese asunto, pero llega atemorizado porque entonces me dice, yo soy una persona que tiene 78 años de edad y mi pregunta es directa, abogado. La autoridad me puede quitar la casa, la autoridad me va a quitar la casa por este motivo. Y mi respuesta fue, quédese tranquilo, la autoridad no le puede quitar su casa por este motivo. No, es que ya me habían comentado que entonces tengo que vender la casa.
esto no funciona de esa forma. O sea, hay elementos, hay herramientas que al fin del día se establecen para tener una adecuada defensa. Pero más allá de ello, el comentario es que vayamos conociendo nuestras obligaciones para no llegar a esos extremos. Y al fin del día, el hecho de que la autoridad va a tocar a nuestra puerta algún día, tal vez así lo sea, pero el punto es que no debemos de tener una preocupación si es que llevamos nuestras cosas ordenadas. Quise separar el día de hoy este tema de sueldos y salarios porque lo voy a combinar con 3 puntos importantes que se detonan y por el hecho de ser sueldos y salarios, creemos que no estamos obligados a cumplimientos adicionales. Bueno, básicamente la norma nos indica que aquellas personas que tienen ingresos por sueldos y salarios, normalmente el patrón es el encargado de elaborar la declaración anual. Sin embargo, hay excepciones a la regla, como lo es lo que se establece en esta lámina. Y aquí tenemos cuando además obtenga ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Es decir, si tú tienes ingresos por salarios y aparte tienes ingresos por honorarios, porque siempre se da esta situación, ¿no? Normalmente a lo mejor vamos a pensar que eres un contador y estás trabajando en una empresa y tienes unos clientes que puedes atender. Derivado de ello, entonces, te das de alta por sueldos y salarios, te das de alta por honorarios, y lo que se gesta o lo que vemos en la realidad es que normalmente la persona física hace una declaración anual única y exclusivamente por el tema de los honorarios y no declara los sueldos y salarios. Entonces, aquí el punto es que nos encontramos ante un sistema global del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que sumar todos los ingresos para efectos de pagar el impuesto. Hace muchos años, incluso algunos de ustedes, digo, la mayoría son muy jóvenes, pero algunos de ustedes llegaron a escuchar el tema de la famosa cédula cuarta, que era la de salarios, cédula quinta, la de honorarios. Entonces el impuesto era cedular y pagabas por cada ingreso, hacías una declaración anual. Si tenías ingresos por honorarios, por arrendamiento, por salarios, hacías 3 declaraciones. Bueno, eso no existe al día de hoy. El ingreso es global y tienes que sumar la totalidad del ingreso para calcular el impuesto. Insisto, eso lo veremos el día de mañana detalladamente, qué se suma, qué se resta, a qué tenemos derecho de no pagar impuesto como tal, es un derecho establecido directamente por la propia disposición fiscal. Entonces, bajo ese orden de ideas, veremos este tipo de obligaciones. Pero aquí ya estamos viendo una primera obligación de los que estén presentes y tengan ingresos por salarios y adicionalmente tengan ingresos por honorarios y o adicionalmente tengan ingresos por arrendamiento, entonces estamos obligados a presentar la declaración anual. Cuando se hubiere comunicado por escrito al retenedor que se presentará la declaración anual, tenemos sueldos y salarios. Sin embargo, no quiero que mi patrón haga la declaración, la quiero hacer de forma propia. Este caso se da cuando el contribuyente tiene deducciones personales. Si el contribuyente tiene deducciones personales, entonces puede presentar su declaración anual. Y estas deducciones personales le pueden servir para disminuir la carga tributaria, el impuesto a pagar al fisco, o en dado caso, para generar un saldo a favor. Entonces, bajo este orden de ideas, tenemos el punto de las deducciones personales, que las veremos más adelante. En dado caso de que dejes de presentar servicios antes del 31 de diciembre en una empresa, tendrás que presentar tu declaración anual. Insisto, en múltiples ocasiones consideramos que por haber estado en el capítulo de sueldos y salarios,
el patrón es el obligado a realizar la declaración y no precisamente en todos los casos. Punto vertebral, le tienes que avisar o le debiste haber avisado a tu patrón si ibas a presentar tu declaración anual para que puedas aplicar tus deducciones personales. Si no lo hiciste así, entonces el patrón ya hizo la declaración anual, ya determinó el impuesto. Se establece por criterio de la autoridad que una vez que el patrón haya presentado la declaración anual, entonces el trabajador no podrá hacerlo. Eso es por criterio de la autoridad. Sin embargo, la Corte ha sostenido lo contrario. No obstante que el patrón haya presentado la declaración anual, si el trabajador tiene forma de aplicar sus deducciones personales, entonces, bajo ese orden de ideas, puede aplicar su declaración anual. Es por ello que si en algún momento tienen alguna imprecisión, necesitan orientación para todo esto, para las personas que han ingresado a este curso, se les dará la asesoría de forma gratuita. Para ello, sí necesitaremos llevar un control a través de las promotoras donde se inscribieron en este curso. Ustedes les dan sus datos, nos contactamos con ustedes y les ayudamos a resolver sus dudas. Esto es un tema gratuito. Digo, por todo esto que se va presentando. ¿Cuándo tenemos obligación de presentar declaración anual? Cuando tenemos ingresos por salarios y nuestros ingresos por salarios son superiores a 400,000 pesos. Si estás trabajando en una empresa y llegas a obtener ingresos en todo el año por 450,000 o 410,000 o 405,000 o 401,000 pesos, ya la empresa no va a hacer tu declaración anual. La persona física está obligada a presentar su declaración anual. Y esta es una obligación que debemos de tener presente, ya que entonces, hijos, es que existe infinidad de información. Yo la verdad les quiero ser honesto. Cuando inicié este tema del doctorado pensé que iba a aprender muchas cosas más acerca de lo fiscal. Y no, lo único que aprendí es que es lo mismo, pero hay que ser muy profundos en su análisis. Hay que encontrar la génesis de todo lo que se va dando para efectos de poder vislumbrar todo esto. Y esto lo comento precisamente por este punto de los asalariados con 400,000 pesos. Entonces, estos temas tienen una razón de ser profunda. Ahorita el analizarlo nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, a lo que voy con este punto es que sí debemos de tener cuidado en estar al corriente, el cumplir con nuestras obligaciones fiscales con la autoridad, ya que hoy por hoy el tema de las declaraciones es un tema indispensable incluso para realizar trámites ante diferentes instituciones. El artículo 260 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que cuando una persona física tenga ingresos por salarios y vaya a tener deducciones personales, entonces en ese caso se le permite que presente su declaración. Y vamos a bifurcar y a ramificar. Tenemos ingresos por salarios. Los que tienen más de 400,000 pesos están obligados. Tengan o no tengan deducciones personales, están obligados a presentar su declaración anual. Los que tienen menos de 400,000 pesos no están obligados. Sin embargo, se les permite presentar su declaración única y exclusivamente si es que van a aplicar deducciones personales. Si no van a aplicar deducciones personales, entonces el patrón es el que queda obligado a presentar la declaración anual. ¿A qué nos referimos con gastos personales? Hay que tomar en cuenta que hay una división, esta es una división
que viene a través de la doctrina, donde los contribuyentes tenemos a dos tipos de deducciones: a las deducciones estructurales y deducciones no estructurales. Deducciones estructurales, entiéndanse todas aquellas que van relacionadas o que se generan para obtener un ingreso. Vamos a pensar que tienes ingresos por honorarios, derivado de ello necesitas pagarle salarios a tus trabajadores, necesitas papelería, necesitas pagar una renta de una oficina. Entonces es un gasto estructural que va relacionado a la generación del ingreso. Un gasto no estructural es un gasto que no necesariamente tiene que ser relacionado al ingreso, sin embargo lo reconoce la propia ley como un derecho que tiene el contribuyente. Y estos gastos no estructurales los tenemos o los conocemos como deducciones personales. Es decir, los trabajadores por salarios tienen derecho a disminuir del ingreso que hayan obtenido en el año, del ingreso que hayan generado en el año, los siguientes conceptos: los gastos médicos. Y los gastos médicos, entiéndase como honorarios médicos, honorarios dentales, honorarios por servicios de psicología y nutrición. O sea, ya la autoridad nos está vislumbrando servicios de nutrición, ya por ahí nos deja ver que, o sea, que estamos gordos. Entonces, que necesitamos un tipo de honorario especial, de tratamiento especial. Y de psicología, ¿qué te puedo decir? Que algunos igual y ya hasta vivimos fuera de la realidad, pero bueno, generamos ingresos y lo importante para la autoridad, día de mientras seamos funcionales, pues bueno, tenemos derecho a este tipo de deducciones. Aquí tenemos gastos médicos, incluye esta parte. E incluso, yo este tema de psicología, hace tiempo lo veía muy lejano. Bien recuerdo un cliente que cada año llegaba con su tambache de gastos de psicología y psiquiatra. Yo en aquel entonces no entendía qué había pasado y era excesivo. Entonces el comentario viene donde la propia autoridad empieza a ver al interior a través de un sistema de política económica, pues dónde eroga más el contribuyente, qué tipo de gastos viene realizando, porque este tema de la psicología y de la nutrición hace años no estaba incluido en este parámetro de gastos médicos. Lo incluyen y se ve o se vierte como una necesidad. Como una necesidad. Entonces, vamos viendo este tipo de información que se va acrecentando. Y ahora este tipo de psicología, aunado con estos perfiles que se modificaron a la Ley Federal de Trabajo, donde te establecen que ya tenemos el tema del estrés laboral. Recordemos que tenemos una norma oficial que es la NOM 35, obligatoria para todas las empresas, donde se obliga a tener un psicólogo y un psiquiatra. Esto no es opcional, esto es obligatorio precisamente por todo ese desvío racional que va teniendo la persona a través de un desgaste laboral. Entonces, incluso te dice que puede ser en tus sueldos y salarios, si es que no te lo está dando la empresa, lo puedes hacer tú, incluso va para tus ascendientes y descendientes en línea recta, es decir, para tus padres y para tus hijos. Gastos funerarios. Bueno, nadie quisiéramos llegar a esta etapa, pero el tema que si hay un gasto de funerario, también lo puedes hacer deducible. Los donativos. Si entregas un donativo que no sea oneroso ni remunerativo, ¿qué quiere decir esto? Que no esté condicionado, ok, te voy a dar un donativo, sin embargo, está condicionado a que generes utilidades, y una vez que generes utilidades, me vas a tener que retornar. ¿No? Ahí hay un tema de oneroso y remunerativo, ¿no? Es un gasto, es un donativo
que no sea oneroso ni remunerativo, y todo lo que estamos manejando en cuanto a gastos médicos, en cuanto a gastos funerarios y reglas. Por ejemplo, si vas a aplicar los gastos médicos, los tienes que pagar con tarjeta de crédito, de débito, con cheque, no los puedes pagar en efectivo, ya que si los pagas en efectivo, entonces son no deducibles. Y adicionalmente, no, si los pagas en efectivo, no los podrás disminuir de los ingresos correspondientes a tus sueldos y salarios. Y debe de venir aparejado, acompañado con un comprobante fiscal. Y entiéndase comprobante fiscal, el electrónico, lo que conocemos como el CFDI. Lo mismo, gastos funerales, donativos, lo mismo. Tenemos intereses por créditos hipotecarios. El tema de los intereses por créditos hipotecarios, pues bueno, aquí tenemos esta cuestión donde si tienes un crédito y derivado de ello te están cobrando intereses, esos intereses los puedes disminuir básicamente de tus ingresos que has obtenido por concepto de sueldos y salarios. Nos pregunta aquí Abraham, perdón la interrupción, no sé si sea yo, pero mi internet o la conexión de allá, pero hay mucha interferencia y se oye cortada la plática. Mi estimado Abraham, el tema es que lo que te recomiendo que te puedas estar lo más cerca a tu internet, que verifiques la clave y en dado caso si te puedes conectar de forma directa, ya que estas pruebas las hemos realizado en múltiples ocasiones y bueno, en nuestro caso tenemos contratados los más altos grados de conectividad, bueno, porque a esto nos dedicamos, vaya, entonces precisamente para que no haya este tipo de situaciones. Entonces sí te pido, Abraham, que nos apoyes para que tengas la conectividad de forma directa. Eduardo, hola. Seguros de gastos médicos también están limitados su deducibilidad y entra en el monto de deducibilidad topada. Pues bueno, vamos a continuar, Eduardo, y claro que sí, lo vamos a comentar. Entonces tenemos los intereses por créditos hipotecarios. Estos intereses, si es que al fin del día obtuviste un crédito y derivado de ello, un crédito hipotecario y derivado de ello estás generando intereses, entonces esos mismos los puedes disminuir como una deducción y tal vez, en lugar de que tengas que pagar un impuesto, puedas resultar con un saldo a favor. Las aportaciones complementarias a la AFORE. Recordemos que aquellas personas que tienen una relación laboral, bueno, el patrón está obligado a hacer aportaciones de seguridad social. Y dentro de ellos, pues tenemos las AFORES, el Sistema de Ahorro para el Retiro, que una vez que se haya cumplido ciertos requisitos, pues bueno, es a través de donde se detona el tema de la jubilación. Bajo este orden de ideas, hay una cuenta que tenemos individualizada cada uno de nosotros. Entonces, si tú decides, tú le puedes aportar dinero a esa cuenta. Aparte de que se lo estás aportando, lo disminuyes para el pago de tus impuestos y con esto, al fin del día, estás incrementando tu fondo del retiro. Primas de seguro. Entonces, aquí entra lo que nos comenta Eduardo, que las primas de seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por las instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o su ascendiente o descendiente en línea recta.
ahí están las primas de seguro. Todo este tipo de deducciones en sí tienen una limitante. Anteriormente podías aplicar la cantidad de deducciones que tuvieras y no había limitante en su deducción. De unos años para acá, la autoridad aplicó una regla y te establece que no todo lo que hayas erogado va a poder hacerse deducible al 100%. Hay limitantes aplicables a ello. Nos comenta Angélica, ¿se debe emitir un CFDI por las aportaciones voluntarias o cómo se demuestra la aportación? Bueno, básicamente la aportación es que tenemos nuestra cuenta individual. ¿Cómo queda? ¿Cómo podemos tener una prueba plena, Angélica? Vamos a ir a través de indicios y el primer indicio es que tú a través de tu cuenta bancaria vas a aportar cierta cantidad de dinero a tu Afore. Segundo indicio, en la Afore debe de aparecer esa cantidad. Bajo ese orden de ideas y apniculando la información con el artículo de la ley del impuesto sobre la renta, tienes la prueba plena de que estás aportando esa cantidad para tu Afore sin necesidad de tener que pedir un CFDI. Al fin del día, con estos indicios, una vez que se concatenan, se hace prueba plena. Isela, Martín, buen día. Si solo está dado de alta por sueldos e intereses, la pérdida que se generó en el año pasado por los intereses reales bancarizados, ¿se puede disminuir contra la misma ganancia de los intereses de este año? Es correcto, es decir, son de carácter amortizable, mi estimada Isela. Pues bueno, continuando con la plática, entonces tenemos aquí el tema de estas primas de seguro e insisto, la propia ley establece un tema de una limitación y para ello incluso no lo traigo en esta lámina, sin embargo me voy a permitir traerlo a colación en este momento. Denme un segundo. Y precisamente de la información que tienen en sus láminas de ese material, y ese material debe de obrar en su poder, es decir, se los tienen que estar mandando por medios electrónicos, por WhatsApp o por su correo. Esta información es para ustedes. El de la voz lo prepara precisamente para ustedes. Y en este tema tenemos aquí las deducciones que hemos venido platicando. Los tenemos de acuerdo al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, es lo que les quiero ahorita demostrar. Entonces, si se dan cuenta, sí, cada una de las reglas tiene una peculiaridad. Lo que tratamos de hacer en estas prácticas, pues, es dar un indicio de lo que hay. Sin embargo, aquí tenemos los pagos por honorarios médicos dentales. Entonces, llevan toda una serie de requisitos. Es por eso
en este caso, por ser un tema tan especializado, los ponemos a su disposición, digo, y esto será 15 días, que es el tiempo en el que se tiene que presentar la declaración anual, precisamente para ver este tema de los requisitos, porque cada uno de los donativos, si se dan cuenta, tiene sus requisitos en particular, situación que por los tiempos no podemos analizar en este momento. Los intereses, aquí los tenemos. Tenemos las aportaciones complementarias de fondo para el retiro. Es decir, hay todo un lineamiento y hay toda una regulación aplicable a los mismos. Tenemos el tema de los gastos destinados a las primas de seguros. Y fíjate, dentro de las reglas te dice aquí, a ver si me apoyan, sí se está viendo, ¿verdad? Si me puede apoyar alguien, ¿se está viendo lo que estamos viendo en la ley? Sí se ve. Ah, ok, gracias, Jonathan. Te pone como requisitos, fíjate nada más, para que proceda la deducción a que se refiere la fracción 1 y 2, es decir, en especial los gastos médicos, hospitalarios, del psicólogo, que antecede, se deberá acreditar mediante comprobante fiscal que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año del calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dicha cantidad, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. Entonces, son requisitos que se van presentando en particular a cada una de las deducciones. Eso, insisto, con todo gusto les podemos apoyar. Si tienen alguna duda, de inmediato háganoslo saber. Tenemos ya a una persona preparada en esta parte, que es el licenciado Jonathan, que al fin del día es el que preparará esta información, los apoyará y claro está, todo esto será supervisado por el de la voz. Es decir, Jonathan hará el análisis, haremos comentarios y el de la voz, junto con Jonathan, enviaremos la respuesta. Y aquí, punto de lo que me comentaban, dice, el monto total de las deducciones que podrá efectuar los contribuyentes, que en los términos de este artículo. Entonces, a ver, nada más recuérdame quién me preguntó si pueden hacer el uso de la voz para no regresarme al chat. ¿Quién fue quien me preguntó? Dice, el monto total de las deducciones que podrá efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la unidad de medida actualizada o el 15% del total del ingreso del contribuyente, incluyendo aquellas por los cuales no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción 5 de este artículo. Entonces, la interpretación que se da a este párrafo es que todas las deducciones van a ir limitadas. Y para ello, entonces, se hará un comparativo. ¿Cuánto fue el total del ingreso? Y del total del ingreso se aplicará el 15%. Y hasta ese 15% se podrá hacer deducible. Asimismo, se tendrá que elevar la UMA 5 veces el valor de la UMA de actualización y medida, y esta se comparará con el 15% y la que resulte menor, entonces hasta por esa cantidad se podrá efectuar la deducción. La fracción 5 son todas aquellas aportaciones complementarias que le vas a hacer a tu Afore. En particular, estas no tienen límites. Si tú dices,
de mi salario voy a aportar el 50%, lo puedes hacer, lo puedes disminuir del impuesto y no tiene límite. Es la única. Todas las demás sí van a tener que ir a un límite. En otras palabras, vamos a pensar que tienes tu tema conjugado entre lo que son sueldos, entre lo que son gastos médicos, hospitalarios, psicólogo y tu gasto de seguro de vida. Vamos a dejarlo ahí, y tu gasto de seguro de vida. Y tienes una cantidad excesiva. No toda esa cantidad se va a poder deducir, porque entonces impera este último párrafo. Le vuelvo a dar lectura. El monto total de las deducciones que podrá efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor, entre 5 veces el valor anual de la UDI. O sea, la UDI que está ahorita como, vamos a pensar que esté a 100. 100 por 5, 500. Por 365, entonces eso es lo que tenemos del primer parámetro. El segundo parámetro, vamos a ver la totalidad de los ingresos que tuvo la persona física. Se va a multiplicar por el 15% y vamos a tener otro parámetro. Se comparan y el que resulte menor, hasta por esa cantidad se va a poder aplicar la deducción. Vamos a pensar que la deducción sea de 20,000 pesos al año, por decir una cantidad. Oye, pero es que yo tengo 50,000 en recibos, solamente hasta 20,000 se podrá aplicar la deducción. El excedente será no deducible. Dice G. Domínguez, si se presenta la declaración anual por sueldos y salarios menor a 400,000 pesos, ¿hay algún problema? El cliente quiere que se presente. Lo que comentamos precisamente, G. Domínguez, es lo siguiente. Si el cliente quiere que se presente su declaración, claro que lo puede hacer. El fundamento es el artículo 260 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bajo este orden de ideas es única y exclusivamente que se le da cabida cuando tienen ingresos menores a 400,000 pesos, podrán presentar su declaración anual siempre y cuando entonces vayan a aplicar deducciones personales. Si va a aplicar deducciones personales, entonces sí puede presentar su declaración anual. Ahí va a tener un tema. Si esto te lo está comentando en este momento, quiere decir que la empresa ya le hizo su cierre anual, ya le hizo su cálculo anual y en estricta teoría pues ya presentó por así llamarlo, la declaración. Entonces, aquí lo que obra es que presente su constancia o que solicite su constancia, que bueno, pues al fin del día lo tiene a través de sus FDIs, para que pueda hacer su declaración anual, obtenga los comprobantes de las deducciones personales y derivado de ello, entonces pueda presentar su declaración anual y con saldo a favor. Una vez que presente su declaración anual y manifieste su saldo a favor, de inmediato la autoridad le indicará que no procede el saldo a favor, puesto que el patrón presentó la declaración anual. Paso seguido, entonces presentaremos un recurso, una demanda de nulidad ante el tribunal donde ha fallado a favor del trabajador y sí está obligada la autoridad a presentar y a devolver ese saldo a favor. Ese es el camino que va a suceder, mi estimado G. Domínguez. Bueno, continuando, entonces, tenemos este tema de las deducciones, incluso también tenemos el tema del transporte escolar, que recordemos, lo que hacemos en este momento es visualizarlo a lo que tenemos derecho.
Sí, esto es cuestión de estudio, de entrar a un análisis profundo, a encontrar la génesis y a poder develar la verdad de lo que trae el artículo en toda esta información. Ahora, hay un tema importante donde la autoridad se está focalizando y se le llama discrepancia fiscal. Y discrepancia fiscal para efectos de la autoridad te dice que es cuando tus erogaciones son mayores a tus ingresos. Si la autoridad detecta que tus erogaciones son mayores a tus ingresos, entonces podrá detonar un tema de discrepancia fiscal. Y entiéndase como erogaciones todos los gastos que hacemos, las adquisiciones de bienes, los depósitos en cuentas bancarias, las inversiones financieras y tarjetas de crédito. Es decir, gastos. Típico. ¿Qué gasto podemos realizar? Normalmente hacemos un gasto, la pagamos con tarjeta de crédito y es el famoso viaje. Pagas el avión, pagas el hospedaje. Pues bueno, la agencia de viajes le informa a la autoridad acerca de los movimientos del contribuyente. Adquisiciones. Adquieres una casa, el notario le informa. Adquieres un automóvil, la distribuidora le informa. Depósitos en la cuenta bancaria, si tú depositas dinero, lo que les comentaba, muchos utilizan su cuenta bancaria y varias terceras personas van depositando esa cuenta bancaria, indistintamente para el fin que haya sido. Entonces lo que sucede es que la autoridad considera que es un ingreso que está obteniendo la persona física y sobre eso va a considerar que hay una erogación. Lo mismo inversiones financieras. ¿Y qué te puedo decir con el tema de la tarjeta de crédito? Todo lo que realizas a través de la tarjeta de crédito está fiscalizado. Paso seguido. Entonces dice la autoridad, ¿qué erogaciones se pueden dar de las personas físicas y que no hay una correlación? Pues hay personas físicas que no tienen RFC, sí tienen tarjeta de crédito, sí tienen cuenta bancaria. Entonces dice la autoridad, ahí hay una discrepancia, porque no me está pagando impuestos. Está gastando, pero para gastar obtuvo, para obtener generó un ingreso. No presenten la declaración cuando estén obligados. La mayoría no presentamos declaración y este es un verdadero problema. Porque, insisto, la autoridad ya conoce, ya sabe de la información que vamos trabajando. Créemelo, ya sabe cuántos autos tienes. Claro, todo esto es si se realizó a través de autoridad, a través de instituciones que les informan, como puede ser los notarios, como puede ser si tú te compras un carro nuevo, de inmediato se le informa a la autoridad. Incluso, si tú vas y te compras un auto nuevo y derivado de ello das tu auto, como le llaman, a cuenta del nuevo auto, ese auto que tú estás entregando, la autoridad ya sabe que hiciste esa operación. Porque lo que tú no sabes y lo que sí sabe la autoridad es que la distribuidora, quien te vendió el auto, hizo una factura por cuenta tuya. Nunca te enteraste de que la distribuidora hizo una factura y esa factura se la envió al SAT y la autoridad te va a llegar o a solicitar en un momento que le pagues el impuesto por esa enajenación de la unidad. Entonces, sobre eso incluso tampoco presentamos declaración. O, en dado caso, que cuando presentes ingresos, declaración y tus ingresos sean menores a tus erogaciones. Es decir, y en otras palabras, normalmente la autoridad no permite que haya una pérdida en este tipo de situaciones. Amén, que esté justificada. Ok, autoridad, perdí porque sí hice un préstamo, derivado de ese préstamo tuve una
un pago de intereses y pues estoy perdiendo. Estas erogaciones que vimos, que son gastos personales, son no estructurales. La pueden aplicar ingresos por salarios, por honorarios, por arrendamiento, todos, porque no van relacionados al propio negocio. Y la discrepancia fiscal también va relacionada a todos los ingresos, honorarios, arrendamientos, salarios, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Entonces, la autoridad tiene diferentes formas de recabar información, que es todo lo que obra ya en sus propios expedientes a través de los FDI que les vamos dando, a través de las operaciones que hacemos ante notarios, más información que proporcionan terceros como instituciones bancarias, como estas agencias de viaje, como estas instituciones que va realizando por compra de automóviles. La autoridad va obteniendo información. Una vez que la tiene, la autoridad detona su sistema y bajo ese orden de ideas, pues te notifica y te indica que hay un tema de discrepancia, puesto que la autoridad detectó que tus erogaciones fueron superiores a tus ingresos. Y ya vimos los casos. Igual y porque muchos pensamos que porque no tenemos RFC, no somos sujetos de fiscalización, tomando en cuenta que otras unidades están informando y derivado de ello, entonces ya la autoridad tiene dicha información. También lo verificamos cuando, y esto es en la mayoría de las ocasiones, que llegamos a tener ingresos y no presentamos declaración, con el tema de que, es que al fin del día lo que estoy recibiendo no es un ingreso, porque lo que recibo yo lo entrego a otra persona, porque lo que recibo yo lo aplico para otros conceptos. El tema es que la autoridad no lo ve de esa forma. La autoridad ve que está llegando recurso a tu cuenta bancaria y ese recurso tiene un origen y de mientras no le demuestres lo contrario, entonces te lo tipificará como un ingreso. Entonces, ya que se da la discrepancia, te da tu derecho de audiencia, esto es, te va a dar 20 días para que aclares. Y si no aclaras en 20 días, entonces te configurará un crédito fiscal para que pagues el impuesto correspondiente. Ahora, hay operaciones que sin ser ingreso, se le tienen que informar sí y solo sí a la autoridad. Y esto es cuando tú recibes un préstamo, cuando tú recibes un donativo o un premio, que en lo individual o en su conjunto exceda a 600,000 pesos, le tienes que informar en la declaración anual a la autoridad. Vamos a pensar que hoy obtienes un préstamo por 800,000 pesos. Pagadero a cuántos años. Entonces, no vas a pagar impuesto por ese préstamo, puesto que ya acordamos que no es un ingreso, ya que tú no hay una modificación en tu patrimonio al momento en el cual tú ese dinero que estás recibiendo lo tienes que pagar. Bueno, ahí no hay un ingreso. Donativos, en el donativo sí hay un ingreso, también ya lo platicamos. Sin embargo, cuando es un tema de un donativo entre ascendientes y descendientes en línea recta, no hay pago de impuestos. Sin embargo, para que no haya pago de impuestos, se tiene que presentar la declaración informativa. Oye, es que yo recibí un préstamo de 800,000 pesos y no lo informé, pero no es un ingreso, lo debo. Por el hecho de no haberlo informado a la autoridad, entonces se considera un ingreso para efectos fiscales y hay que pagarle el impuesto sobre la renta. Oye, es que hay un donativo. Me están donando mis papás. Bajo ese orden de ideas, lo tienes que declarar, ese donativo. Porque si no lo declaras, entonces hay un ingreso. ¿Y qué significa declarar? Y dar tu declaración, hay una sección y llenar esos datos. Insisto, si tienen o requieren asesoría gratuita, con todo gusto los podemos apoyar. Asimismo, tenemos cuando haces una enajenación, enajeno mi casa habitación.
Y como es casa habitación, entonces sé que no estoy obligado al pago del impuesto. Te dice la propia norma, si es de 700,000 UDIs, es decir, 3,500,000 arriba, entonces le tienes que informar a la autoridad. Si no le informas a la autoridad, no obstante que esa casa habitación por ministerio de ley no tengas que pagar impuesto, por el hecho de no haberlo informado, te conviertes en acreedor del impuesto correspondiente. Si obtuviste viáticos, trabajas en una empresa y obtienes viáticos, entonces tienes que presentar tu declaración. Y en el dado caso de una herencia y un legado, también se tiene que presentar declaración informativa. Estos dos últimos puntos, enajenación de casa, habitación, herencia y donativo, la mayoría de los casos creemos, consideramos que como lo hicimos a través de un notario, un fedatario público, entonces ya no estamos obligados a presentar información. El notario va a hacer lo que tenga que hacer y lo que se le obligue al propio notario. Sin embargo, la obligación directa queda directamente al contribuyente. Por lo cual hay que tener mucho cuidado para ir finalizando la plática del día de hoy. Entonces, se puede vislumbrar que si tenemos premios donativos, pues hay que declararlos. No hay que pagar el impuesto, pero sí hay que informarle a la propia autoridad. Si tenemos viáticos, vendemos nuestra casa o recibimos una herencia, también hay que pagarle, hay que informarlo para no pagarle impuesto a la autoridad. Por último, si tenemos nuestra cuenta bancaria, esa cuenta bancaria es sagrada. En esa cuenta bancaria no pueden estar depositando. Oye, es que me va a llegar un recurso y no tengo cuenta bancaria. ¿Me puedes prestar tu cuenta bancaria? No. Oye, es que voy a hacer, no. Es que me van a dar, no. La cuenta bancaria es personal. Y la cuenta bancaria personal no se presta porque entonces, derivado de ello, en cuanto llegues a obtener o llegues a prestar tu cuenta bancaria, te puedes hacer acreedor a un ingreso que me queda claro que realmente no lo obtuviste. Sin embargo, para efectos fiscales vas a tener que pagar impuesto sobre el mismo. Pues bueno, con esto tenemos ya el cierre de la plática del día de hoy, tomando en cuenta que si vas a hacer una operación de un donativo, pues bueno, básicamente aquí vienen todos los requisitos. Insisto, este material es de ustedes. Y los donativos, decimos y se establece que es cuando excedan de 5,000 pesos, es decir, todos los donativos deben de estar ante fedatario público. Bueno, realmente espero que la plática del día de hoy haya servido para información de ustedes, que puedan tener las herramientas para efectos de poder trabajar su declaración anual. En dado caso que deseen que los asesoremos, con todo gusto lo podemos hacer. Y aquí tenemos, y nos dice Angélica, una duda: ¿las personas pensionadas tienen obligación de hacer declaración cuando reciban pensión de dos patrones? ¿Y qué considera y qué se considera patrón? ¿El gobierno, la que otorga el gobierno? Bueno, patrón es básicamente, y el término jurídico es cuando hay una prestación de servicio personal subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está a disposición, está a la orden de las personas correspondientes. El gobierno no es el patrón. El gobierno se convierte ya en un medio secundario responsable de pagar cierta cantidad de dinero a los pensionados. Y sí, efectivamente, los pensionados tienen que presentar su declaración anual. Dice Isela, si se emite CFDI por viáticos, ¿se tienen que informar? Bueno, ahí está la excepción de que si tú hiciste este tema del CFDI por viático, si tú timbraste los viáticos,
pues te exime, porque recordemos que te dice que cuando obtenga la constancia, pero esa constancia ya no existe y al fin del día, las veces que la hace la constancia es la propia, el propio timbre. Entonces, ahí ya queda informado, Isela. Gracias por compartir conocimiento. G. Domínguez, pues lo que hacemos todos los miércoles, damos nuestras pláticas gratuitas, tratamos de orientar en esta comunidad. Recordemos que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, donde tocamos temas contables, fiscales, financieros, única y exclusivamente. Y bueno, los días jueves tenemos nuestros cursos con plática. Espero que esta información sea de su utilidad. Este material debe de, o solicítenlos, ese se los deben de proporcionar. Insisto, si tienen o requieren que se les apoye en su declaración anual, solicítelo con todo gusto y de inmediato nos contactamos con ustedes. Muchísimas gracias por todo.